¿El socialismo funciona? Respuesta corta, depende de cuál. Buenas, seguro te preguntas el por qué menciono el depende. ¿Que acaso no has visto Norcorea? Sí, pero como tal ese no es el tema del video, sino más bien enfocarnos más en el depende. Y es que, aunque no lo creas, existe más de un solo tipo de socialismo. Y no todos eran iguales. El más famoso de todos es el marxista-leninista, que cabe destacar algo, y es que no solo existe un tipo de socialismo, sino que existen varios. Y a diferencia de lo que posiblemente estás pensando, no todos basaban su pensamiento en los ideales de Marx. Y, es más, varios de los pensadores y filósofos socialistas de la época llegaron a criticar a Marx y sus ideales, tomándolos como autoritarios, materialistas, con enfoques mal direccionados, incompatibles con nuestra sociedad, etc. Y seguramente te estás preguntando por qué no sabes de ellos. Pues yo te lo explico. Después de la Revolución Rusa, después de la subida al poder de los marxistas-leninistas como el único centro de poder en Rusia, se da paso a la Segunda Guerra Mundial y después se experimenta el evento histórico conocido como la Guerra Fría. Si no sabes qué fue esta, resumidamente fue un conflicto de ideologías opuestas, capitalismo y el socialismo marxista, en el cual se luchaba sin conflictos directos la Unión Soviética y los Estados Unidos. ¿Pero qué tiene que ver esto con los autores socialistas opuestos a Marx? Pues tal vez ya lo deduces. Fue en este punto de la historia donde más censura a las obras y conocimientos de estos pensadores se dio, en que muchos pensadores socialistas no marxistas fueron censurados o ignorados tanto por el bloque soviético como por el bloque capitalista, ya que sus propuestas no se ajustaban a los intereses o ideologías dominantes de ambos bandos. Estados Unidos porque no quería ningún tipo de socialismo que se acercara o tratara de hacer competencia a su ideología, y la Unión Soviética porque no quería que ningún pensador fuera o no socialista llegara a criticar a uno de sus símbolos principales, Marx. Pero ya, una vez eso entendido, pasemos ahora sí a materia. ¿Quiénes fueron estos pensadores que se opusieron a Marx, lo criticaron y propusieron ideas diferentes o mejores? Pues de elegir muchísimos, como por ejemplo Edward Bernstein, quien fue un líder del Partido Socialdemócrata Alemán que defendió el revisionismo, es decir, la idea de que el socialismo se podía alcanzar por medios democráticos y reformistas sin necesidad de una revolución violenta. Criticó el determinismo histórico y el materialismo dialéctico de Marx y abogó por un socialismo más ético y humanista. Otro, Rosa Luxemburgo, quien fue una revolucionaria polaca que se opuso al reformismo de Bernstein, pero también al autoritarismo de Lenin. Luxemburgo defendió un socialismo democrático y libertario basado en la participación activa de los trabajadores en los consejos obreros o soviets. Luxemburgo también criticó la concepción de Marx sobre el papel del campesinado y las naciones oprimidas en la revolución y propuso una visión más internacionalista y anticolonialista. Y para los que sabemos por qué China es lo que es hoy y por qué los Estados Unidos, son los Estados Unidos, sabemos que esta idea era muy atractiva. Pero tal vez ese es tema para otro video. Antonio Gramsci, por continuar con estos personajes, fue un intelectual italiano que desarrolló el concepto de hegemonía cultural, es decir, la capacidad de una clase social para imponer su visión del mundo a través de las instituciones culturales, educativas, religiosas, etc. Asimismo, como que también criticó el economismo y el mecanismo de Marx y enfatizó en la importancia de la lucha ideológica política para construir un bloque histórico que pudiera desafiar al capitalismo. Karl Polanyi también fue un economista húngaro que analizó la gran transformación que supuso el surgimiento del capitalismo industrial y el mercado autorregulado. Polanyi criticó más que nada el determinismo económico de Marx y también como que su fetichismo a la mercancía, y propuso un socialismo basado en la reincrustación de la economía en la sociedad, es decir, en la subordinación del mercado a los valores sociales y ecológicos. No obstante, también hay ejemplos de lo que fue esta censura por parte de las distintas entidades en contra de un socialismo generalizado. Por ejemplo, el anarquismo, que también es un tipo de socialismo, fue reprimido tanto por los regímenes capitalistas como por los comunistas. Un caso emblemático fue el de la Revolución Española de 1936, en el que los anarquistas fueron atacados tanto por franquistas como por los estalinistas en sus comunas, las cuales, lejos de, para quien conozca el anarquismo y lo tenga estereotipado, no estaban en caos, sino más bien aumentaron la producción. Entonces, de funcionar, estaba funcionando. Otro podría ser el socialismo democrático, que fue marginado y deslegitimado tanto por el marxismo-leninismo como por el capitalismo liberal. Y un caso ilustrativo fue el de Salvador Allende en Chile, que fue derrocado por el golpe militar apoyado por Estados Unidos y que dio paso a uno de los gobiernos más
fallidos en la historia de Chile. El socialismo utópico fue criticado y despreciado tanto por el marxismo como por el capitalismo, y un caso ejemplar fue el de los comuneros de París, que fueron masacrados por las tropas del gobierno conservador. El socialismo autogestionario fue un marginado y desmantelado por el marxismo-leninismo y por el capitalismo neoliberal. Y un caso fue el de Yugoslavia, que fue desarticulada por las reformas neoliberales impulsadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y finalmente, para acabar con estos ejemplos, sería el socialismo ecológico, que fue ignorado y atacado tanto por el marxismo productivista como por el capitalismo consumista. Y un caso ejemplar de la actualidad podría ser el de Greta Thunberg, que ha sido insultada y amenazada tanto por los líderes comunistas como por los líderes capitalistas. Y ya con esta información depende de ti. ¿El socialismo está destinado a fracasar o solo no le han permitido mostrar una cara diferente a la que ya se conoce?